Y aquí estoy, 2 años después de mi deprimente aventura, 1 año y medio después de mi divorcio, 1 año de terapia, 22 palabras para escribir mi historia, y creo que tengo bloqueo de escritor. Le dije al Dr. Thompson que no era escritor por naturaleza, pero él insistió en que su idea, sin las tonterías psiquiátricas, es que al contar la historia de mi vida, puedo encontrar la manera de avanzar. Como si mi vida fuera un cuento de hadas. Como si solo fuera un personaje. Como si al escribir sobre el peor error que he cometido, pudiera escribirme un final feliz. Me parece una mierda, pero Thompson tiene un doctorado, tiene una calificación de 4.8 en las reseñas de Google y yo fui quien lo contrató, así que supongo que debería darle todo lo que tengo. Dicho esto, de ninguna manera en el infierno alguien verá esto, incluido el buen doctor. Una cosa es admitir tu fealdad y crueldad contigo mismo, generalmente a la 1 de la mañana con un vaso de leche blanca en la mano y 3 más en el estómago. Pero es otra muy distinta lanzar esa herida en una habitación beige con Mondrian Prince en la pared y un chico que se parece a William H. Macy sentado frente a ti. Macy sentada frente a ti, Macy sentada frente a ti. Esta historia no trata sobre los momentos de orgullo de mi vida. Se trata de días oscuros, decisiones estúpidas y arrepentimientos. Muchos arrepentimientos. En cuanto al final feliz, olvídalo. La claridad no cambiará el pasado, y no cambiará lo que es mi vida ahora por algunos errores. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás al pasado, no hay liberación de los bueyes. Solo hay honestidad, arrepentimiento y, con suerte, comprensión. Al menos eso es por lo que estoy llorando, porque desesperadamente quiero saber por qué. Siguiente capítulo. La cosa es que tengo una peculiaridad. O mejor dicho, no es una peculiaridad, más bien un pequeño problema. Me encanta la limpieza. Cuando era niño, esto era un problema. Crecí en una casa llena de niños, así que desde que tengo memoria estuve rodeada de tierra, platos sucios, ropa sucia, equipo deportivo sucio y tacos de fútbol esparcidos por toda la casa. Mis padres limpiaban lo mejor que podían y a medida que crecía comencé a ayudar también. Pero tan pronto como limpiamos, mis hermanos limpiaron aún más rápido. Mis padres amenazaron y castigaron, pero incluso yo me di cuenta de que pedaleaban suavemente. Creo que mis hermanos trataron de limpiar después de ellos mismos, pero siempre era que dejaría mi guante aquí por un minuto o juro que limpiaré mis zapatos más tarde. Con 4 niños, unos minutos aquí y unos minutos allá. Convierta la sala de estar en una sala de estar que parecía un vertedero de la ciudad. Debido a mis problemas de limpieza y los problemas de suciedad de mi hermano, fui expulsado efectivamente de la sala de estar, la cocina y cualquier otra habitación que ocuparan los niños. Afortunadamente, había un lugar en la casa donde siempre podía esconderme del desorden, mi dormitorio. Pero tampoco estaba del todo cómodo allí. Mi mamá, emocionada de finalmente tener una hija, la decoró en su versión de la habitación perfecta para niñas pequeñas, una cama rosa con 4 pósteres, pantallas de lámparas, cortinas de encaje y muebles ornamentados de estilo provincial. Para mí, era un tipo diferente de desorden, un poco más aceptable. No hace falta decir que no era fan de eso. Ansiaba líneas limpias, superficies estériles, tonos neutros. Cuando cumplí 9 años, la edad oficial para elegir muebles de dormitorio en la casa Collins, ideé un plan para transformar el gulag femenino de mi madre en mi fortaleza ideal de soledad. El primer paso fue un viaje a IKEA. Oh, IKEA. Aquí es donde desearía ser un mejor escritor. Ojalá pudiera encontrar las palabras para expresar la alegría que siento cuando entro a IKEA. Me acuerdo de una cita de Alex Delarge. Oh, felicidad, felicidad en el paraíso. Oh, fue esplendor y lujo en la carne. Era como un pájaro del más raro metal celestial o vino plateado. Fluyendo en una nave espacial. La gravedad es una tontería ahora. Cuando floté, me imagino imágenes tan hermosas. Por supuesto, Alex era un gángster ficticio reflexionando sobre Beethoven y yo era una divorciada deshonrada reflexionando sobre muebles suecos.
pero el espíritu es el mismo. Estoy segura de que no tengo una gota de sangre escandinava en mí, pero mi pequeño corazón adolescente latía de alegría mientras paseaba por las tiendas. Pequeñas habitaciones perfectas, cada una meticulosamente amueblada con la cantidad perfecta de muebles minimalistas. Donde quiera que miraba había líneas rectas y espacios despejados. Honestamente, IKEA todavía me acelera el corazón. Pasé la mayor parte del mes previo a mi cumpleaños babeando por el sitio web de IKEA, así que incluso antes de subirnos al auto ya había elegido todo. Una hora después de entrar a la tienda, mis padres y yo salimos de allí con una estantería Billy. Un pequeño escritorio anal perfecto y una cama retentiva con cajones para todos mis juguetes y artículos de arte en la canasta. También encontramos un juego de persianas de panel pre-board y una lámpara de mesa LED interrogadora. Unas pocas horas de follar y maldecir y mi habitación estaba lista. Cuando lo miré, mis ojos se llenaron de luz y mi visión se volvió borrosa. Todo fue perfecto. Mi padre y yo habíamos creado un oasis, un lugar de superficies impecables e iluminación brillante, colores pastel y alfombras industriales de pelo bajo. Todo está limpio, todo en su lugar. Finalmente tengo el santuario con el que he estado soñando. Por supuesto, como en cualquier santuario, había invitados no invitados esperando afuera de las puertas. En mi caso, la horda bárbara estaba formada por mis hermanos Isen, Logan, Brendan y Liam. Tomé precauciones en mi puerta. Colgué el letrero obligatorio de no se permiten niños para demostrar que hablaba en serio. Abandoné el color rosa tradicional y lo imprimí en una fuente rojo sangre con letras blancas en negrita aéreas en tamaño de 36 puntos. Y por si acaso todavía piensan que estoy bromeando, también lo firmé. Hablo en serio. En letra de 14 puntos, letras en negrita MT en la parte inferior. Parece haber funcionado. El bárbaro se quedaba fuera de mi habitación la mayor parte del tiempo. No había nada de interés para un adolescente allí, y estoy seguro de que el orden intrusivo y el olor persistente del aerosol antiséptico alteraron su delicada sensibilidad. Cuando Brendan dijo que mi habitación parecía una sala de operaciones, casi lloré de gratitud. Fue una de las pocas veces que me sentí visto por mis hermanos. En retrospectiva, no creo que lo dijera como un cumplido. Isen, mi hermano mayor, fue el primer invasor en atravesar la puerta. Su ataque fue provocado por una fijación oral bastante fuerte. Tenía uno bastante fuerte. Más tarde se convirtió en un hábito de fumar bastante serio, pero a los 15 años se limitó a masticar las cosas que encontraba en la casa. Cosas como puntas de lápiz, gomas de borrar rosas y mis Barbies. Y aparentemente masticar mis Barbies mientras veía repeticiones de Friends fue lo que ayudó a Isen a relajarse después de un largo día de escuela y práctica de fútbol. Excepto que descubrí este hábito de Isen cuando traté de ponerle un par de zapatos low bottom particularmente lindos a mi interminable Barbie de verano, pero se cayeron una y otra vez. Tras una inspección más cercana, descubrí que Endless Summer ya no tiene dedos de los pies. Antes de continuar, una nota rápida sobre Barbie. La músico colombiana Caliucci dijo una vez que no soy una muñeca Barbie, solo soy un ser humano multidimensional al que le gusta crear cosas. Creo que Caliucci puede irse a la mierda. Lo sé, lo sé. Las feministas instintivas nos dicen que Barbie es un modelo terrible a seguir para las niñas pequeñas, que causa todo tipo de trastornos alimentarios, adicción al tacón alto y obsesión con el programa Drag Race de RuPaul. Respetuosamente no estoy de acuerdo. Barbie es un ícono feminista subestimado. Ha sido abogada y jueza, bombera y policía, astronauta y presidenta. Puede hacer cualquier trabajo, superar cualquier desafío y, sin importar lo que haga, siempre tiene el armario adecuado adaptado a su tipo de figura, ciertamente poco convencional. Cada accesorio se adapta perfectamente a su estilo, se adapta perfectamente a su figura, se adapta perfectamente a sus necesidades. Ella es el juguete de todos los juguetes y, a pesar de su obsesión enfermiza con el color rosa, es el modelo perfecto para cualquier niña pequeña y cualquier aspirante a drag queen.
Todavía sueño con la vida de Barbie y ahora tengo casi 30 años. Cuando descubrí que las piernas de Barbie estaban desordenadas, corrí hacia mi mamá, quien le gritó a Isen, quien hizo pucheros y me molestó. No pasó nada durante unos días, y luego Barbie, del sueño de la azafata, apareció con marcas de dientes en los dedos de los pies. Todo volvió a suceder, solo que ahora mis 4 hermanos se burlaban de mí por ser un charlatán. Para cuando Mondream, los pies de Barbie estaban en la boca de Isen. Me di cuenta de que lloriquear con mamá no iba a ayudar, así que lo llevé al siguiente nivel. Fui a la oficina de papá. Entré a la oficina de papá con la puerta que retraté cuando quería que mis padres supieran que estaba realmente molesto. Papá, absorto en su computadora, me saludó con la mano y me sentó en una silla cómoda al otro lado de la habitación, completamente ajeno a mi actuación ganadora del Oscar. Mientras papá terminaba su trabajo, miré a mi alrededor. La oficina no estaba tan limpia y ordenada como mi habitación. Había chucherías en las estanterías y algunos postes pegados al escritorio. Pero debajo de la atmósfera acogedora y tranquila discerní un esquema bien pensado. Todo lo que mi padre necesitaba estaba al alcance de su mano. La impresora junto al papel. El papel junto a los bolígrafos junto a él. Sería un poco más duro para eliminar el desorden, pero respeto la planificación y la organización. Oye, calabaza, dijo, finalmente levantando la vista. Luego captó mi expresión facial, especialmente mi labio inferior, que se había abultado lo suficiente como para merecer su propio código postal. Oye, ¿qué es eso? Me he estado conteniendo durante mucho tiempo. Y entonces salió todo. Es Isen, papá. Sigue comiéndole los dedos de los pies a Barbie. La cara de papá se puso roja y su boca se cerró de golpe. Al ver su expresión, me sentí reivindicado. Él, como yo, estaba claramente aturdido por la crueldad que eran mis muñecas. Ser sometido a, envalentonado, continué. ¿Qué debo hacer, papá? Los zapatos de Barbie se siguen cayendo. Papá se mordió el labio y sus ojos parecen estar llorosos. Sentí una ola de parentesco. Papá entendió. Tuvo hipo, dijo algo inarticuladamente reconfortante y me abrazó. Podía sentirlo temblando. Apenas había tenido tiempo de contarle sobre Isen intimidando a Barbie y él ya estaba llorando. Después de sostenerme en sus brazos durante aproximadamente un minuto más, se apartó y me miró, con las mejillas sonrojadas y los ojos llenos de lágrimas sin derramar. Suspiró y me sonrió suavemente. ¿Qué quieres hacer al respecto, cariño? Quiero que Isen pare, papi, y quiero arreglarle los dedos de los pies a mi Barbie. Papá asintió. Bueno, arreglar tus Barbies no es tan difícil. Solo tráemelos esta noche y veré qué puedo hacer. Entonces su expresión se volvió seria. Por otro lado, arreglar a Isen podría ser un poco más difícil. Supongo que ya hablaste con tu mamá al respecto. Asentí. ¿Y qué dijo ella? Crucé los brazos sobre el pecho. Ella le gritó a Isen. Luego lo hizo de nuevo, y le dije a mamá, y ella le gritó de nuevo, y él lo hizo de nuevo. Se recostó en su silla. Me parece la verdad. Tus hermanos son un poco tercos. Él suspiró. Y supongo que imaginaste que ella hablaría con él se disculparía y luego comenzaría de nuevo. Asentí de nuevo. Papá parecía pensativo. Entonces inclínate hacia mí, Pumpkin. ¿Alguna vez has escuchado el dicho de que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes? Sacudí la cabeza. Albert Einstein dijo que era un tipo muy inteligente. Apuesto a que puedes adivinar lo que significa, ¿verdad? Supongo que significa que si algo no funciona, no deberías seguir haciéndolo. Me acarició la cabeza. Eso es exactamente lo que significa, chico. Entonces, si mamá le dice a Isen que se detenga, no hará que se detenga, ¿verdad?
Él me sonrió y me sentí cálidamente feliz. Me encantaba cuando papá me hablaba como un adulto, haciéndome preguntas y escuchando replemente mis respuestas. Me hizo sentir importante y en control. Lo siento, calabaza, pero no hay mucho que pueda hacer que tu mamá no haya hecho. Podemos castigar a Isen, de hecho, estoy seguro de que pagará por tu próximo lote de Barbies, pero probablemente seguirá masticando los dedos de Barbie. Las burlas lloronas de mi hermano me habían acabado y no quería quejarme, al menos no frente a papá, pero la injusticia era más de lo que podía contener. Pero no es justo. Papá suspiró. No, no es justo. A veces las cosas no son justas. Hizo una pausa por un momento y me miró como si me estuviera midiendo, decidiendo si estaba listo para la dura verdad. Me senté más derecho y lo miré a los ojos. Cariño, mira el lado positivo. Él dijo. Si gritarle a Isen no funciona y los castigos no funcionan, entonces tienes que encontrar algo que funcione. ¿Cómo encontró Isen a tus Barbies? Los dejé en la sala de televisión. Su boca presionó en línea recta. Así que aclaremos esto. Isen estaba en la sala de televisión, probablemente viendo CSI o algo así. Amigos. Él asintió. Ok, amigos. Así que está mirando a sus amigos y ve a su Barbie en el suelo. Estando de humor para masticar, decide levantarla y probar que sus dedos de los pies suenan bien. Sentí que mi cara frunció el ceño. Sí. Papá se frotó la barbilla. ¿Qué? Si Barbie no hubiera estado tirada en el suelo, ¿qué crees que habría hecho entonces? Parpadeé. Yo, no lo sé, tal vez él habría encontrado algo más para masticar. Él sonrió levemente. Yo también lo creo. Me metió en su regazo y me abrazó. Mira, sé que es horrible que tu hermano esté arruinando a tus Barbies, y es aún más horrible que tengas que encontrar una manera de solucionar el problema tú mismo, pero este es un buen momento para aprender algo importante. A veces eres tú quien tiene que resolver los problemas que te molestan. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sacar mis Barbies? Él asintió. Tal vez hacer un lugar especial para ellos. Me sonrió como si fuera un genio. Eso suena como una buena idea. Tal vez uno de los cajones de tu nueva cama podría ser un cajón de Barbie. Asentí. La idea era bastante atractiva. A decir verdad. Me encantó Barbie por los accesorios. Ella los tenía todos, y fácilmente podía imaginar convertir uno de mis cajones en el perfecto búnker postapocalíptico para guardarropa de Barbie. Para la ropa de Barbie, ya estaba imaginando filas de recipientes Tupperware, cada uno lleno de diferentes prendas de vestir, productos de belleza o accesorios. ¿Cómo los organizaría? ¿Por color? ¿Por tamaño? Por número de artículos, mi cabeza daba vueltas con las posibilidades que se abrían. Sonreía papá. Gracias, papi. Iré a comprobarlo de inmediato. En cualquier momento, Pumpkin. 2 días después tenía todas las Barbies nuevas que Isen había pagado. Cada uno tenía un juego completo de dedos de los pies y yacían en su escondite en filas ordenadas como perfectos soldaditos, dormitando en sus sarcófagos de plástico moldeado. Y sus accesorios, como había imaginado, estaban apilados en pilas de recipientes de plástico a juego de IKEA, que ordené principalmente por tamaño, aunque a veces los cambio por propósito y, a veces, también por color. Todo iba bien, al menos hasta una semana después, cuando descubrí a Barbie Malibu Dream en el suelo de la sala de televisión sin la mitad de sus piernas. Me congelé. ¿Qué había pasado? ¿La había dejado desatendida? ¿Había fallado en proteger a mi Barbie del bárbaro en la puerta? Corrí a mi habitación. Parecía más o menos lo mismo, pero noté que el cajón de Barbie estaba abierto y la sábana estaba levantada. Mi cara se calentó. No había forma de que dejara que la sábana quedara atrapada así. Mis manos se apretaron en los puños. Isen la había rastreado. Recordé mi conversación con mi padre.
Pelear no me ayudaría. Tampoco conseguiría que Isen pagara por muñecas nuevas. Mi búnker de Barbie estaba vacío. Claramente, era hora de tomar el asunto en mis propias manos. Encontrar un nuevo escondite fue fácil. Construí una caja para mis hijas y la escondí en un zapatero de mi armario. Por un segundo me pregunté por qué la Barbie de Ana Frank no estaba aquí, pero luego lo descarté. Su ropa era demasiado aburrida. Mis Barbies estaban a salvo en su nuevo santuario, pero Isen aún necesitaba castigo. Ya ni siquiera se trataba de las Barbies de Malibu Dream. Había un lugar en la casa donde estaba a salvo del ruido y el desorden de mis hermanos. Un lugar donde podría excluir al resto del mundo. Un lugar donde me sentía segura. Y Isen la invadió, robó de ella, arruinó mi cama, y ahora tenía que pagar. Isen era 6 años mayor que yo, pesaba el doble que yo y era al menos un pie más alto, por lo que derrotarlo estaba fuera de discusión. Vengarse requería estrategia, no fuerza, cerebro, no marrón. Determinación, no dientes. Y si fue realmente efectivo, Isen nunca debe descubrir que fui yo. Mi mente daba vueltas con pensamientos de cómo podría vengarse de mí. Quizás busque mis dedos. Tomó algunas semanas, pero finalmente se me ocurrió un plan. Isen practicaba fútbol todos los sábados y tardes. Volvía a casa cansado, dejaba caer su jersey sudoroso, sus tacos apestosos y sus almohadillas sucias en la sala de estar, y luego se tambaleaba hasta el baño de los niños, donde se duchaba y se secaba con una toalla, una sábana negra que colgaba fuera de la puerta del baño. 2 semanas después de Malibu Dream, Barbie perdió los dedos de los pies. Me dirigí al baño a las 5:00, aproximadamente media hora antes de que Isen llegara a casa de la práctica. Pero esta vez, en lugar de papel higiénico, usé la toalla de Isen y me limpié bien. Para cuando Isen terminó de gritar, la mitad de la familia estaba en el baño y la otra mitad en el pasillo. Lloraba y seguía limpiándose las rayas marrones de la cara con la toalla, lo que solo las empeoraba. Papá llevó a Logan y Brendan al pasillo mientras mamá susurraba con él y trataba de quitarle la toalla. Papá cerró la puerta. Mis padres nunca supieron cuál de los dos lo hizo. Todos éramos sospechosos. Como hijo mayor, Isen gobernaba con mano de hierro y yo no era el único que luchaba bajo su dictadura no tan amistosa. Todos teníamos motivos y oportunidades. Incapaces de encontrar una solución mejor, mamá y papá recurrieron al castigo estándar del más alto nivel. Ahora estás en problemas. Nos mandaron a todos a la cama temprano y nos dijeron que no habría postre esta semana. En retrospectiva, no me sorprende que mis hermanos no lo pensaran 2 veces antes de destrozar la casa. Mis padres eran muy malos en disciplina. Esa noche, acostado en la cama, lo sentí. Tenía mi venganza y me había salido con la mía. Recordé a Isen sollozando y sonreí, que ahora era un llorón. Durante la semana siguiente, mis padres se disculparon conmigo por el castigo. Sabían, por supuesto, que de ninguna manera su princesita podría haberle hecho una broma tan cruel a mi hermano, pero tenían que ser justos y me castigaron a mí y a mis hermanos. Les aseguré que entendí y acepté estoicamente mi castigo, haciendo todo lo posible por no sonreír ante las quejas de mi hermano sobre la falta de postres. Por un lado, mi venganza fue inútil. Rayas de mierda en la cara de Isen no iban a hacer que Barbie volviera a ponerse de pie o dejara de masticar mis muñecas. Él todavía hará cosas que me cabrearán, y si no estoy vigilante, incluso podría destruir otra de mis muñecas. Él siempre será más fuerte. Él siempre tendrá juguetes más geniales. Pero esa noche, todo fue justo. Las escalas estaban igualadas. Yo estaba a cargo. Con el tiempo, ese sentimiento pasó, pero aún sentía una ligera emoción cada vez que veía la nueva toalla blanca de Isen. Durante los siguientes años, mis hermanos irrumpían periódicamente en mi habitación y yo siempre tomaba represalias. A veces, los libros de texto desaparecían la noche anterior a un examen importante, o los cepillos de dientes tenían
un sabor extraño a limpiador de inodoros. Equilibrando las escalas de la justicia fue emocionante, pero también aterradora. Amaba las ideas creativas y malvadas que se infiltraban en mi cerebro, pero cuanto más las complacía, más me empujaban. Me di cuenta de que si no tenía cuidado con ellos, estas pequeñas bromas podrían ser los primeros pasos para convertirme en un monstruo. Y luego me pregunté si así se sentía Jeffrey Dahmer cuando desolló a un gato por primera vez. Siguiente capítulo. En la universidad, me resultó más fácil ignorar mis brillantes ideas de venganza. Para empezar, estaba ocupado. El programa de economía era riguroso y yo era una de las únicas chicas, así que me sentí obligada a patear traseros en mis clases. Además, el ambiente era mucho más fácil. Si bien las chicas de mi dormitorio no iban a ganar ningún premio de limpieza, hay una diferencia entre 4 hermanos sucios y 28 chicas que todavía estaban perfeccionando sus habilidades de limpieza. Pero después de las vacaciones de Navidad de mi primer año, me convertí en una persona más amable y gentil. Mi compañera de cuarto, Holly Elkins, frustrada por la ausencia de su novio, abandonó y fue reemplazada por Danielle. Llámame Danny Steinberg. Danny era un hippie modesto clásico, tanto en personalidad como en forma general del cuerpo. Pero adentro, como descubrí, acechaba una chica mala. Danny era desordenado en casi todas las formas en que uno puede ser desordenado. En una semana, su ropa estaba esparcida por todas las superficies planas de nuestro dormitorio, lo que hacía imposible encontrar sus libros de texto, papel, bolígrafos, calculadora, todas las cosas que necesitaba para ser una verdadera estudiante, lo que significaba que estaba pidiendo prestada la mía. Básicamente, Danny creía que todo lo que me pertenecía era nuestro, y todo lo que le pertenecía a ella era su piso. Dios sabe que estaba tratando de encontrar un terreno común con ella. Al abrir la puerta, sonreí y comencé a empacar. Después de un par de semanas de esta rutina, comencé a sentirme como una nutria que una vez vi en el zoológico. El agua en su recinto estaba tibia y turbia y él se movía compulsivamente en ella, tratando desesperadamente de limpiarse. Mirándolo, sentí un parentesco. Me di cuenta de que se estaba volviendo loco, dando vueltas tratando de lavarse incluso cuando el barro fresco obstruía su pelaje. La vida con Danny era así, solo que a diferencia de la nutria, tenía una pequeña parte malvada de mi mente ideando docenas, no, cientos de ideas diabólicas de venganza. Era como si tuviera un superpoder que constantemente tenía que apagar para que nadie lo viera. Comencé a pensar en ella como una voz, mi vocecita de venganza, siempre lista para ofrecer consejos sobre cómo equilibrar la balanza de la justicia. A fines de enero, Danny y yo habíamos dividido la habitación por la mitad. Por un lado estaba la secadora de ropa y por el otro lado una habitación lo suficientemente limpia para la operación. Entonces comenzaron los comentarios sarcásticos. Cualquiera que haya vivido alguna vez en una casa de hermandad puede dar fe de las pequeñas cosas. Los ojos en blanco, el comentario sobre el compañero de cuarto limpiando de nuevo. Pronto éramos prácticamente un meme en el suelo. Cásate con Danny y la loca Ashley. Y cuando me quejaba de que faltaba un cuaderno o una calculadora, los ojos se volvían locos, aparecían comentarios de Ashley y mis acciones caían un poco más. En unas pocas semanas, Danny había transformado nuestro piso de un aburrido dormitorio de primer año en una mezcla de chicas malas y el señor de las moscas, y yo me había convertido en cerdito. A pesar de esto, mantuve mi voz vengativa bajo llave. Podía manejar el desorden, el sarcasmo, los pequeños robos y los ojos en blanco. Después de todo, faltaban solo unos meses para el semestre. Y entonces me libraría de Mary Danny para siempre. Y luego sucedió el scrunchie rosa. Las chicas en el pasillo usaban gomas en las perillas de las puertas para indicar que una de sus compañeras de cuarto tenía una visita. Cuando Holly llevó una antorcha para su novio de la ciudad natal, no fue un problema. Pero con Danny, el scrunchie rosa se convirtió en un entrenamiento serio, y pronto me encontré pasando la mayor parte del tiempo en la sala de estudio.
Estaba tratando de encontrar un término medio en mi relación con la arrogante Jezabel que había abierto un burdel en mi casa. Le ofrecí establecer un horario regular para que ella mantuviera el desfile de eruditos, poetas, veristes y mensajeros maquillados que dejaba entrar y salir de vez en cuando. O tal vez, sugerí, podría intentar participar en algunas actividades al aire libre. Cuando mis intentos de distensión no lograron descongelar la guerra fría en la habitación, traté de vencerla en su propio juego. Me compré un coletero rosa y lo colgué en la puerta para dedicarme unas horas a estudiar en mi escritorio. Sin embargo, bajo la implacable embestida de Danny, pasé la mayor parte de mi tiempo exiliado en la sala de estudio. Quizás nos hubiéramos quedado así, intercambiando rasguños, luchando por el control de la sala, de no haber sido por mi primera gran prueba en economía mundial. Desafortunadamente, estaba programado para el día después de uno de los días maratónicos de Danny, lo que significaba que no se me permitía acceder a mis libros de texto y notas. Después de esperar en la sala de descanso durante 3 horas, estaba cansado y cometí un pecado capital. Ignoré el esfoliante rosado. Esperaba ver a Danny, pero su cama estaba vacía. Me pregunté por un segundo si ya se había ido y simplemente olvidó llevar su álbum de recortes con ella. Entonces capté algo de movimiento en mi lado de la habitación. Me llevó un momento a mi cerebro darme cuenta de lo que estaba viendo. Danny volvió la cabeza. «Vete», gritó ella. «Que te jodan». Le devolví el grito. «No en mi maldito escritorio». Agarré una lata de la Isol de la mesita de noche y comencé a rociar mi escritorio con mi libro. «Danny». Grité. Él gritó. Ella, tropezando en el suelo, lo siguió y la separé mientras salía por la puerta. Estaba hecho. En ese momento, la pequeña parte valiente de mi cerebro a la que se le ocurrieron ideas geniales para bromas dejó de susurrar y comenzó a gritar. Ignoré la primera ola de ideas. Bengay y su loción. Bueno, mucho Bengay y superpegamento. Esperé, traté de calmarme, y una vez que me calmé comencé a planear que mi venganza iba a ser furtiva. Los comentarios inteligentes de Danny ya me habían etiquetado como un bicho raro en el pasillo y, debido a nuestro altercado, ambos estábamos en libertad condicional y cualquier infracción adicional podría hacer que me expulsaran. Afortunadamente, sabía cómo ser astuto. Otro dato interesante, en el Departamento de Salud Estudiantil de mi universidad, los antibióticos se repartían como caramelos y las chicas en mi pasillo a menudo los dejaban caer a la mitad. Obtener tabletas de amoxicilina fue más fácil que comprar una cerveza. Un último hecho interesante, cuando los antibióticos se mezclan con jugo, se vuelven casi insípidos. Ya me había dado cuenta de que Berry Blue era el sabor Gatorade favorito de Danny. Cada vez que cargaba un paquete múltiple en la nevera, eran los primeros en desaparecer. Cuando Danny terminó su tratamiento con antibióticos, ella estaba sana como un caballo. A fines de febrero, el burdel de bajo presupuesto estaba cerrado. Al final del primer año apenas podíamos vernos sin que se convirtiera en una pelea a gritos. Siguiente capítulo. Así que un poco de tiempo para aclarar algunas cosas. En primer lugar, hablemos de mi vocecita de venganza. Para que conste, quiero que se sepa que es mi voz, no un demonio, el perro vecino o alguna otra mierda. Tengo algunos problemas, obviamente, pero el trastorno de personalidad múltiple, la esquizofrenia y el trastorno límite de la personalidad no se encuentran entre ellos. En cuanto a la Trinidad clásica, el trastorno por déficit de atención, el trastorno obsesivo compulsivo y el autismo, bueno, el jurado aún no está decidido. Nunca me he hecho la prueba porque realmente no quiero ver cuáles serían los resultados. No es necesario ser un fraude para darse cuenta de que tengo síntomas clásicos de los 3 trastornos y no quiero ser en absoluto otra persona loca cuyos problemas encajen en un diagnóstico conveniente. He tomado malas decisiones, he hecho estupideces y todo lo demás sobre el trabajo y la seguridad, ad hoc de, etc., son solo excusas.
Uno de los aspectos positivos de mi tiempo en la sala de descanso fue conocer a Mickey Collins, un estudiante de último año de secundaria similar que también estaba interesado en la organización y tenía un compañero de cuarto que lo regaló gratis a la mitad del campus. Terminamos viviendo juntos durante el resto de la universidad, y aunque peleamos un par de veces por clasificar nuestras especias alfabéticamente, no por cocina, ella tuvo la amabilidad de no comentar sobre el hecho de que clasifiqué mi ropa interior por color, edad y material. Creo que por eso somos amigos hasta el día de hoy. De todos modos, nos instalamos juntos a principios del segundo año. Para Navidad, incluso comencé a salir. Pronto aprendí la alegría y la miseria de una relación. Descubrí que la mayoría de los muchachos en la universidad se parecían mucho a mis hermanos, al menos en lo que respecta a administrar una casa. Siendo hombres milenarios iluminados, no esperaban que limpiara después de ellos. Sin embargo, tampoco se sentían iluminados. El feminismo de alguna manera las obligaba a limpiarse a sí mismas, por lo que pasar tiempo con la mayoría de ellas significaba revolcarse y ensuciarse. Después de la universidad entré en finanzas, lo que satisfizo mi necesidad de orden. Los números siempre suman. 1 más 1 siempre es igual a 2, sin importar cuántos ceros vengan después de los unos. Y aunque hay un pequeño margen de maniobra cuando se trata de cosas como el uso de información privilegiada o la contabilidad creativa, todos tendemos a ser conscientes de dónde se encuentran los límites morales y legales. El dinero tampoco tiene conciencia, y eso también apela a mi sentido del equilibrio. Después de todo, si eres un idiota, o si tu asesor es un idiota y no tienes el sentido común de despedirlo, probablemente merezcas perder tu dinero. Ver prosperar a mis clientes mientras otros inversores fracasaban alimentó la parte de mí que creía en recompensar la virtud y castigar el vicio. Yo probablemente era la única persona en el mundo que apoyaba a Bernie Madoff. Si fuiste lo suficientemente estúpido y rico como para invertir con este chico, claramente necesitas conseguir un trabajo de verdad. Si te dedicas a las finanzas y eres ambicioso, querrás. Para terminar en Wall Street. Sin embargo, dada mi obsesión por la higiene y un fuerte sentido, aunque idiosincrásico, de lo correcto y lo incorrecto, no había forma de que consiguiera un trabajo en Salomon Brothers o en una de las otras firmas fraternales de Wall Street. En cambio, terminé en Pierce Batman, Green Potter y McDuke, una firma de inversión remilgada que tenía la mejor tasa de retención de empleados en Wall Street. Parte de eso se debió al entorno de la oficina. En lugar de depender del miedo, el acoso y hacer que sus corredores trabajaran más de 100 horas a la semana, Pierce Batman utilizó horarios elevados, personal amplio y codicia desenfrenada. Todavía trabajábamos muchas horas. Las semanas de 60 horas eran comunes, pero nada como el agotamiento en otras empresas. Y aunque nuestros salarios iniciales eran mucho más bajos, las cosas se estabilizaron a medida que avanzábamos en nuestras carreras. Pero incluso más que eso, Pierce y Batman buscaban empleados que estuvieran dispuestos a mirar hacia el futuro. Personas que estaban listas para esperar una carrera larga y exitosa en lugar de una lucha corta y brutal por la olla de oro de este año. Personas que querían formar una familia y buscaban la estabilidad profesional para hacerlo posible. Esa estabilidad funcionó en ambos sentidos. En lugar de las orgías de borrachos que se rumoreaban en otras empresas, Pierce Batman organizaba happy hours informales y universitarias los jueves, donde aflojábamos los lazos metafóricos en mi caso, y nos conocíamos. Se alentó encarecidamente a los cónyuges a asistir. Es cierto que Pierce, el ambiente familiar en Batemans recordaba más a los Corleone que a los Cleaver. Y como una de las pocas empleadas que no tenía novio, y mucho menos esposo, me sentía un poco como un Frido perpetuo. Aún así, yo era parte de la familia y tenía buena compañía. El enfoque discreto de Pierce Batman les permitió contratar a los mejores. Bueno, excepto Winslow Buble. En cierto modo, Winslow tenía todo lo que Pierce y Batman buscaban. Estaba bien vestido y era afable con los modales y las bromas de un colegial. También tenía la lista necesaria de amigos y familiares adinerados,
muchos de los cuales sin duda estaban ansiosos por unirse a las filas de nuestros clientes. Por otro lado, era asombrosamente incompetente. Seguramente uno de sus profesores universitarios le había hecho mirar el estado de pérdidas y ganancias, pero hasta donde Winslow sabía, bien podría haber estado hablando urdu. Y cuando se trataba de la jerga de nuestro negocio, una vez escuché a un socio preguntarle a Winslow sobre el EBITDA de la compañía. El EBITDA son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y de todos modos es una de las primeras métricas que verifica cuando investiga una empresa. Winslow hizo una pausa, se rió condescendientemente y dijo que no estaba seguro de haber bebido cerveza doméstica. El pobre socio se quedó allí parpadeando. Se habló alrededor de la fogata de que Winslow consiguió el trabajo gracias a su mamá y su papá. Aunque no estaba seguro de cuán cierto era eso, sabía a ciencia cierta que los Hubble Senior habían invertido más de 100 millones en la empresa. Además, yo era uno de los analistas de fondos encargados de garantizar que su dinero siguiera creciendo a un ritmo saludable. A primera vista, contratar a Winslow fue un fracaso monumental, pero después de trabajar en Pierce Batman por un tiempo, me di cuenta de que en realidad fue un movimiento magistral. Para el resto de las abejas obreras, Winslow era como un trofeo, un recordatorio visual de por lo que todos estábamos luchando. Claro, no queríamos ser su semejanza. Dios mío, parecía 200 libras de rábano picante y puré de papas moldeadas aproximadamente a la semejanza de un hombre. Pero él era la prueba de lo que podríamos lograr si trabajamos lo suficiente, ganamos suficiente dinero, construimos suficientes clientes fuertes, besamos suficientes traseros. Bueno, tal vez nuestros hijos sean imbéciles, incompetentes y torpes y aún así puedan ganar 6 cifras. Diablos, ese es el sueño americano, ¿verdad? A pesar de la prohibición de la empresa de trabajar demasiado tiempo, aún lograba pasar unas 80 horas a la semana en mi escritorio. No tenía nada que hacer. En términos de citas, Nueva York era un poco mejor que la universidad. Algunos hombres eran un poco más pulcros. Pero si quisiera que alguien me cortejara, parece que tendría que conformarme con un hombre mayor. Excepto que decidí terminar con el problema y aguantar las largas horas de trabajo en la aventura ocasional de una noche. Decidí que cuando mi estado civil comenzara a obstaculizar mi avance, encontraría a un hombre mayor que pudiera limpiarse bien. O miraré a los novios por correo. Quizás Irlanda esté exportando. En cuanto a encontrar aventuras casuales de una noche, Mickey Collins fue un salvavidas para mí. Ella también vivía en la ciudad y me arrastraba a todos los locales de música sucios y sudorosos de Nueva York. De hecho, así es como conocí a mi esposo Charlie. Estábamos en un concierto de mochilas propulsoras que nos prometieron y llevaba 2 tazas solistas llenas de Budweiser caro cuando la multitud las empujó en mi dirección. Zigzagueé cuando debería haber zigzagueado y una de las copas terminó sobre mí. Por suerte, fue mi cerveza la que terminó en la camisa de Charlie. Si las cosas hubieran resultado de otra manera, quizás nunca hubiéramos hablado, y mucho menos nos hubiéramos casado. Sé esto de mí mismo y no estoy orgulloso de ello. Él fue increíblemente amable al respecto, mucho más amable de lo que yo hubiera sido, y cuando me dijo que mojaría su tercera camisa favorita, así que definitivamente le debía un baile, supe que era un hombre al que debía tomar en serio. Descubrí que la mayoría de la gente no clasifica sus camisas con mucho cuidado y comencé a apreciar a quienes lo hacen. Por supuesto, bailar también era una ventaja. Cuando vi el apartamento de Charlie 2 semanas después, supe que me había enamorado. Todo era de IKEA, desde las llamativas luces LED hasta los organizadores de cajones Scoop. También admiré la forma en que se enrollaba los calcetines y los ordenaba por colores. No es que admita mirar en sus cajones. Hay un montón de cosas ahí dentro. Sí, pero... Y aunque estaba dispuesto a soportar la serie estándar de conversaciones aburridas y fanfarronadas corporativas, pareció florecer de verdad después de conocer a Marty Hubble, la esposa de Winslow. Al ver su conversación en la mesa de la esquina, a veces sentí un pinchazo de celos.
pero sobre todo estaba agradecida por un esposo que estaba dispuesto a trabajar tan duro para ayudarme en mi carrera. Incluso me permitió invitar a casi toda su oficina a nuestra boda, que tuvo lugar aproximadamente un año después de que nos conociéramos. En el frente laboral, la boda también fue una bendición. Cuando llegó el anillo, ya llevaba 3 años trabajando como analista junior, lo que me puso en línea para un ascenso a analista completo. El ascenso llegó 2 meses después del RIN. Quiero ser claro, aunque Charlie me ayudó en mi trabajo, no es por eso que me enamoré de él, y ciertamente no es por eso que me casé con él. ¿Por qué me enamoré de Charlie? Ese es otro lugar donde quería ser un mejor escritor. Con él fui salvaje y escandaloso o grosero y deportivo. Yo sí, abotonado y organizado. Yo era más de lo que pensaba que podía ser, y él también estaba más conmigo. Había algo entre nosotros que no tenía nombre. Por vulgar que parezca, me sentí completa. Tuve un hombre que me vio todo y aún me amaba. Un hombre que calmó mis heridas y apoyó mi debilidad. No hay palabras para ello. Y las expresiones que escuchas, mi otra mitad, el viento debajo de mis alas, el yin a mi yang, ni siquiera reflejan cuán profundo era el sentimiento de ser parte de la pareja Charlie y Ashley. Era seguro, era emocionante. Fue como subir el volumen del mundo, haciendo que todo fuera más real. Por eso, 2 años después de Winslow, Charlie sigue siendo el único hombre que he amado y el único hombre que puedo imaginar. Y sí, dado como comenzó esta historia, la ironía en ella no me es ajena. Siguiente capítulo. Por supuesto, todavía teníamos trampas y obstáculos. El hecho de que me enamoré, aprendí mucho y me casé con el hombre de mis sueños no significa que me convertí en una persona diferente o que mis tendencias destructivas desaparecieron mágicamente. Todo lo contrario. Cuando empacas 2 limpiadores decididos y algo obsesivos en un apartamento de 400 pies cuadrados, esencialmente una caja cuadrada de 20 pies, tienes cierta fricción. Agregue a eso 2 trabajos de alto estrés que nos agotaron a Charlie y a mí al final del día y luego agregue la falta de tiempo para limpiar durante la semana. Esta no es una receta para la felicidad doméstica. Vigilé de cerca mi necesidad de controlar, pero pasé por alto por completo una tendencia más importante y, en última instancia, más dañina. Con el tiempo, a medida que concentraba todas mis energías en ascender a las filas de analista senior, comencé a ver a Charlie como mi sistema de soporte vital. Cuando llegué a casa del trabajo, él fue la persona que me dio energía cuando necesitaba ayuda con un proyecto. Una perspectiva diferente de un problema. Alguien que haga un recado de última hora o simplemente me dé un abrazo y me haga olvidar todo en el mundo. Él estaba allí. Él estaba allí en todas partes. Cuidar de mí no era responsabilidad de Charlie, pero él lo asumió y yo se lo permití. Empecé a olvidar que amarme era algo que Charlie eligió hacer, no algo por lo que le pagaban. Y cuando olvidé eso, comencé a quererme mucho menos. Así sucedió el episodio de los pantalones. Siguiente capítulo. Primero, aclaremos esto. El episodio de los pantalones no fue del todo culpa mía. Cuando tienes 2 bichos raros limpios viviendo en un apartamento pequeño, no hace falta decir que terminas con una rutina de limpieza bastante estricta. Todos los sábados por la mañana peinábamos el apartamento de arriba a abajo y cada 2 meses hacíamos una verdadera purga. Llevamos algunas bolsas al contenedor de basura, algunas bolsas a Goodwill, y luego sacudimos nuestros sesos en medio de la recién desocupada y piso de la sala recién aspirado. Era una de mis tradiciones favoritas. La mañana en cuestión era un día de limpieza. Comenzó con nosotros entregando una gran carga de ropa en la lavandería, lo que significaba que nuestras 2 bolsas de ropa estaban involucradas. 3 de mis vestidos favoritos debían llevarse a la tintorería y, sin bolsas de lavandería, los metí en una bolsa de basura. Sí, lo sé, ¿qué tipo de idiota pone sus vestidos favoritos en una bolsa de basura el día de la basura? Pero aún así, ¿nunca se le ocurrió a Charlie revisar las bolsas antes de tirarlas a Goodwill?
Sí, doctor Thompson, lo sé, cambiando la culpa. El sábado por la mañana, cargué a mi esposo con mucho trabajo duro. Revisar las maletas era mi trabajo, pero aún así. Y sí, reaccioné exageradamente. Quizás no debería haberle gritado y cuando salió corriendo del apartamento. Una persona inteligente, una persona racional, podría haberse dado cuenta de que estaba exagerando un poco. Una persona racional se habría detenido allí. Pero no era racional. En retrospectiva, ciertamente no debería haber esperado hasta que se durmiera y luego tirar los 12 pares de pantalones. Y a la mañana siguiente, cuando me envió un mensaje preguntando dónde estaban sus pantalones, tampoco debería haber respondido. Compruébalo, buena voluntad. El emoji sonriente era demasiado abrupto para moverse. Así que sí, tengo la mayor parte de la culpa. La mayor parte de la culpa, tal vez incluso toda la culpa. Pero en mi defensa, había un lado positivo en este fiasco de los pantalones. Antes de la purga, Charlie tenía muchos pantalones chillones de Uniqlo y H&M jeans multicolores. Pantalón de poliéster brillante. Claro, su trabajo no estaba a la altura de los mismos estándares que el mío, pero te vistes para el trabajo que quieres y su lo único. Chino dijo que el trabajo de sus sueños era trabajar en la oficina de correos. Sí, lo sé. Mira, es difícil no poner excusas. Terminé socavando la confianza de mi esposo y arruinando nuestro matrimonio. Y esa no es la peor parte. Lo peor es que el episodio de los pantalones provocó algo en mí. Han pasado años desde el incidente de Danny Steinberg, años durante los cuales me había mantenido la mayor parte de mí mismo atado, y aunque estaba horrorizado por mi comportamiento, una parte de mí, una parte más grande de lo que me gustaría admitir, sintió que había sido liberado de prisión. En retrospectiva, puedo decir que Charlie se tomó todo el asunto de los pantalones con una calma increíble. Probablemente habría tenido derecho a salir por la puerta o al menos presentarse a mi fiesta de trabajo y pantalones deportivos cortos. Pero no, se compró pantalones nuevos, se los hizo adaptar y obedientemente fue a Triolibes, luciendo como el modelo perfecto del financiero masculino moderno. Disculpas a Gilbert y Sullivan, por supuesto, pero aunque las cosas parecen estar mejorando, los problemas seguían surgiendo bajo los pies. Deberíamos haberlo hablado, pero Charlie me trató en silencio durante 4 días. Fue efectivo. Era un hombre hablador y su silencio era más fuerte que los gritos de la mayoría de la gente. Sin palabras, me dijo que estaba seriamente enojado. Lo único de lo que no me di cuenta hasta mucho después fue de lo profunda que era esa ira. Aún así, reduje el paso. No me detuve por completo, después de todo, la vocecita de la venganza era libre y tenía hambre. En cambio, comencé a buscar pequeñas cosas por las que castigarlo y luego a hacer pequeñas bromas para igualar la balanza. Llenó el azucarero de sal, robó el libro que estaba leyendo y se llevó todos los malvaviscos de sus amuletos de la suerte. Pequeña venganza por pequeñas cosas. A medida que pasaba el tiempo, volvimos lentamente a la normalidad, o al menos a una nueva normalidad. Reponer nuestro armario durante un par de meses eliminó todos nuestros gastos y tuvimos que buscar clases gratuitas. O mejor dicho, tenía que mirar. Como castigo, me encargué de planificar nuestro calendario. Descubrí conciertos gratuitos en Central Parks y rastreé los mejores actos musicales en el metro, 22.75 la tarifa del metro para música en vivo. Busqué pequeños museos extraños por toda la ciudad y rastreé sus días de entrada gratuita como si fuera una madre católica con 10 hijos y 5 dormitorios. Hacíamos picnics en cementerios y descansábamos por las tardes en las playas de la ciudad. Hablamos, reímos, discutimos nuestros grandes sueños, nuestras comidas menos favoritas y el hecho de que la mayoría del arte moderno es una broma. Nos volvimos más cercanos que nunca. Y luego sucedió Caitlin Kahn. Próximo capítulo, ni siquiera fingiré que mi reacción a Caitlin fue racional. Cuando la conocí en una carrera de 5 kilómetros patrocinada por Charlie's Company,
lanzó voces que ni siquiera sabía que existían. Estaba mi familiar voz de venganza, más la voz de celos. La voz de la inseguridad cuando es una voz totalmente irracional. La cosa es que Caitlin fue muy agradable. Ella era un poco tímida y parecía sentirse un poco incómoda con su sudadera delgada y sus medias. Creo que ella señaló al menos 3 veces que estos no eran los habituales suéteres gruesos y pantalones de pana que usa para la oficina. Y yo también fui muy amable. Habiendo manejado el dinero de viejos preppy molestos, sabía cómo poner una linda sonrisa en mi rostro cuando hablaba con la gente. Disfruté destripando. Caitlin y yo charlamos sobre todo tipo de tonterías. Dónde compró sus zapatos y a dónde fue a la escuela, cuánto tiempo había estado corriendo y cuál era el mejor restaurante de su vecindario. Conversación superficial estándar entre una esposa devota y el amigable compañero de trabajo de su esposo. Pero debajo de la superficie estaba hirviendo. Al ver a Caitlin, sentí celos y vulnerabilidad. Al mirarla, vi la fragilidad del refugio que Charlie y yo habíamos construido. Quería cerrar las puertas, tapiar las ventanas, esconder a mis Barbies. Había estado en las fiestas navideñas de la oficina de Charlie y conocí a sus compañeros de trabajo. Pero fue entonces cuando me di cuenta por primera vez, quiero decir realmente me di cuenta profundamente, de que él tenía otra vida además de mí. Una mujer hermosa que lo admiraba, colegas que confiaban en él. Un trabajo que le importaba a mucha gente en Pierce Batman. Charlie era un manitas que venía a las horas felices semanales para apoyarme. Todos los jueves, me veía coquetear y abrirme camino a través de una multitud de hombres que eran bastante atractivos si te gustaban las barbillas fuertes, los trajes caros y los egos inflados. Él sabía todo sobre mi mundo, desde los apodos de mis compañeros de trabajo hasta los plazos de mis proyectos. Dios, cuando pienso en cuánto tiempo pasó hablando con Winslow con una sonrisa falsa en su rostro mientras se humillaba y no lo hizo, creo que tal vez Charlie merece un premio Nobel o al menos la santidad. Pero cuando se trataba de su trabajo, yo era la esposa ausente. No sabía si su compañía tenía horas felices o si él asistía a ellas. No sabía de su trabajo, proyectos o incluso de lo que estaba haciendo. Y entonces un pensamiento horrible cruzó por mi mente. ¿Qué pasaría si la única razón por la que habíamos ido a la carrera de Central Park ese día fuera porque yo era corredor y Charlie sabía que lo disfrutaría? Sentí que la sangre brotaba de mi cara. ¿Qué decía de nuestra relación que solo acudía a sus eventos cuando me gustaban? Me pareció oír un trueno en la distancia. Una tormenta se avecinaba en el horizonte, amenazando con destruir mi vida perfecta. Mientras veía a Charlie con Caitlin, me di cuenta de que mi disposición a pasar por alto la mitad de la vida de Charlie había dejado la puerta abierta a posibles depredadores. Una persona inteligente, una persona racional, habría aprovechado la bandera roja y habría profundizado un poco más en la vida laboral de mi esposo. En cuanto a mí, todo en lo que podía concentrarme era en el hecho de que una mujer hermosa estaba lanzando miradas masculinas a mi esposo y él no la estaba alejando. Mi lado celoso decía, oh, Dios, no, y mi pequeño lado vengativo estaba tramando la idea de cortarle el cabello un mechón a la vez, sin tijeras. En cuanto a mi lado racional, parecía estar empacando para un viaje a Río. Mientras caminábamos de regreso al apartamento, miré a Charlie en silencio. Estoy seguro de que podía distinguir mi enojo por el ángulo de mi mandíbula y la rigidez de mi andar. Cuando finalmente hablamos, había hecho todo bien, minimizó su relación con Caitlin, habló de cuánto me amaba, coqueteó hasta que, bueno, no fui feliz, pero al menos me calmé. ¿Cómo me aguantó? ¿Cómo podría tolerar mi comportamiento? Incluso después de 2 años de trabajar con el Dr. Thompson, todavía no puedo entenderlo. Cuando llegué a casa, hice exactamente lo que esperarías que hiciera una esposa celosa, inmadura y culpable. Me divertí con él. Tal vez esperaba dejarlo tan devastado que no le quedara nada más que hacer que darle a Caitlin o a las otras mujeres en su oficina. Decidí prestarle más atención a mi esposo y, mientras tanto, recordarle a dónde pertenecía.
El comportamiento de Charlie en las semanas siguientes no me tranquilizó, pero no estoy seguro de que haya mucho que tranquilizar. La voz de la venganza se volvió loca, recordándome una y otra vez la forma en que Caitlin lo miraba como si fuera una vaca noble. Sin mencionar la forma en que él y Marty Huble se abrazaban durante la hora feliz, o la forma en que miraba con adoración al beriste de nuestro Starbucks del vecindario. Habiendo visto un hilo, ahora los veía por todas partes. Y sin embargo, aguanté allí hasta el próximo capítulo de la Semana Infernal. Una vez al año, la oficina de Charlie entraba a toda marcha mientras se apresuraban a publicar el informe anual de la compañía. Su equipo pasaría repentinamente de una jornada laboral de 8 horas a una de 12 horas, o incluso más. Sabía que se avecinaba, pero no estaba preparada para el recordatorio visual de que el mundo de Charlie se extendía más allá de nuestro apartamento, nuestro matrimonio. El primer día de la Semana Infernal, Charlie llegó a casa 4 horas tarde y se veía terrible. Los últimos jirones de mi lado racional susurraron que su ropa sucia, su mirada de 1000 yardas y su obvia fatiga hablaban de un largo y brutal día de trabajo. Mientras tanto, el celoso yo se quedó allí parado con una boquilla y gritó que estar agotado y pasar un buen rato eran muy similares. Y el yo no tan racional, él. Nueva chica que apareció el día de los 5 km de Charlie, escuchó el trueno, sintió otro terremoto en nuestro acogedor y cómodo oasis y finalmente perdí los estribos. Todavía me sonrojo cuando pienso en mi pobre esposo, tambaleándose de pie mientras lo regañaba por llegar tarde a casa del trabajo. ¿Cuántas veces llegué a casa 1, 2 a 3 horas tarde, irritada y cansada, exigiendo que él me complaciera? No importaba. Escuché el estruendo, vi sus ojos nublados y no estaba de humor para razonar. Justo antes de dejarlo meterse en la cama, le hice prometer que, pasara lo que pasara, respondería a mi mensaje de texto en 10 minutos. Pero incluso entonces, sabía que tomaría medidas extremas. Dios, estaba confundido. Pero aquí está la cuestión, y estoy bastante seguro de que no estoy culpando a la víctima. No estaba solo en esto. Charlie también estuvo allí esa semana. Quiero decir, esa primera noche habría sido un muy buen momento para hablar conmigo sobre mi comportamiento. Tal vez debería haberme dicho que estaba actuando como una loca, o para el caso, podría haberse sacado un par de pantalones y simplemente lanzarme una mirada significativa. Tal vez debería haberme aconsejado que viera a un consejero. O tal vez debería haberme gritado. Contaba con que Charlie nos proporcionara un hogar feliz y estable, incluso si eso provocaba conflictos. Quizás eso sea injusto, pero también es cierto. A veces pienso que amar a alguien significa decirle que limpie su acto. Pero en lugar de llamarme al orden, Charlie hizo todo lo posible por aplacarme, lo que a su vez alimentó a la bestia. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que él era tan obediente porque se preocupaba por nuestra relación. Pero en ese momento, me pregunté si estaba cediendo tan rápido porque estaba atormentado por su conciencia. No tenía forma de averiguar qué estaba pasando en la oficina de Charlie. Contratar a un investigador privado habría sido demasiado costoso, y otras opciones como piratear su teléfono celular, pinchar su mochila o instalar un registrador de teclas en su computadora portátil tampoco fueron muy útiles. Después de todo, cualquier comunicación con Caitlin iba a tener que ser cara a cara, lejos del dispositivo de grabación conveniente más cercano. La única solución real era convertirme en el oficial de libertad condicional de Charlie, lo cual hice. Mantuve correspondencia con él constantemente, tratando de atraparlo en el acto cuando seguía enviándome mensajes de texto. Debería haberme calmado, después de todo, claramente no me estaba engañando, ¿verdad? Pero no, todavía no podía sacudirme la sospecha de que de alguna manera él todavía se estaba divirtiendo con alguien a mis espaldas. En lugar de disipar mis dudas, cada respuesta que dio solo las reforzó. Por la mañana, cuando Charlie finalmente no apareció, me sentí casi aliviada. De repente, toda la tensión desapareció. No había razón para preocuparme, no había razón para contener mi sed de venganza.
Charlie había tomado su decisión y todo lo que quedaba era idear un plan para restablecer el equilibrio en el próximo capítulo. Por lo que he escuchado, la gente suele hacer trampa porque no respetan a sus cónyuges o buscan el control, o tienen algún tipo de «oh, Dios mío, me estoy haciendo viejo y necesito divertirme» con algún síndrome de chico raro. Ninguna de esas opciones se aplicaba a mí. Bueno, tal vez tuve problemas de control. Ok, tal vez tuve muchos problemas de control. Veía a Charlie como mi hombre y cuidarme como su trabajo, y no me sentía cuidado, así que me encargué de equilibrar la balanza. Sí, tal vez aquí también hubo un problema de respeto. Por supuesto, no vi nada de eso en ese momento. Todo lo que vi fue un esposo que no estaba en contacto con la mujer y unos pocos desaparecidos durante horas en la oficina. Una oficina que estaba llena de armarios y salas de conferencias vacías. Una oficina a solo un par de cuadras de Liberty Inn, un hotel por horas en el West Side que decía ser el remanso de la ciudad de Nueva York. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Charlie y yo entramos en el Liberty? Desde el episodio de los pantalones. ¿Y qué tan difícil sería para él y Caitlin ir a echar un polvo? ¿Y cómo no hemos tenido ningún placer por la tarde? ¿Qué tan probable es que esté quemando las sábanas con una mujer extraña en un hotel del que no sabemos nada? Diablos, sí. El jurado exclamó alegremente, su veredicto unánime. Quémalo, restablece el equilibrio. Pero incluso cuando decidí que se debía restablecer el equilibrio, me di cuenta de que tener una aventura no era tan fácil. No quería llevar las cosas a otra dirección. Ya me sentía incómoda con Charlie engañándome, pero si comenzaba a tener una aventura con otra persona, complicaría las cosas. Entonces yo sería el tramposo y Charlie tomaría represalias justificadas contra mí, y eso comenzaría el ciclo. No se trataba de destruir mi matrimonio, se trataba de salvarlo. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. También hubo problemas logísticos. Mi trabajo me tenía encadenado a mi escritorio para no poder recorrer el distrito financiero en busca de alguien que llevar a casa. ¿Qué pasa si no puedo controlar a mi nuevo amante? ¿Y si me pasó algo? Tantas variables. Tanto desorden. Dios, odio el desorden. Escuché que muchos romances comienzan en la oficina. No es difícil ver por qué. Hay oportunidad, tentación, interacción y muchas superficies horizontales. Si estuviera buscando un verdadero romance, si quisiera engañar a mi esposo, tal vez desarrollar sentimientos por otra persona, generalmente sacudiría mi mundo. Mi oficina sería un destino de ventanilla única. Si bien Pierce Batman no tenía requisitos de condición física ni productos mínimos para el cabello para los empleados, la oficina estaba llena de ratas de gimnasio con la cabeza surtida con geles de proteínas de alta gama y cremas para rizos. El problema es que el lugar también estaba lleno de ególatras. Aquellos que dicen ser los que deciden si comenzar o terminar una aventura y si tirarla a la cara de un cornudo. El tipo de egoístas que disfrutan conquistando a las mujeres y tienden a susurrar al respecto en la oficina y en las reuniones semanales. El tipo de egoístas que no dudarían en destruir mi carrera y mi matrimonio por presumir. Necesitaba encontrar un títere, un chico al que pudiera controlar, que estuviera feliz de tener algunas rarezas, que no se interpusiera en el camino de mis emociones y al que no tuviera problemas en dejar cuando llegara el momento. Idealmente alguien de la oficina. Quería a Winslow Buble. Él era perfecto. Poco atractivo, no demasiado inteligente, un rudo total con mucho que perder, y no lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que tenía mucho que perder. Además, hacerlo con él haría a Marty Buble una cabeza más corta, al menos en mi mente. Así fue como 6 días después, me encontré mirando al techo preguntándome si mi esposo había reemplazado el detector de humo. Siguiente capítulo. A veces escuchas sobre tramposos que no esperan ser atrapados y se sorprenden cuando son amorosos. El esposo o la esposa comienzan a gritar y tirar cosas. Eso no se trata de mí. En cierto nivel, supongo que siempre esperé que atraparan a Charlie. Imaginé que se enfadaría conmigo.
tomaría represalias arremetiendo contra él con rabia por Caitlin y Marty. Tendríamos la gran pelea que tan desesperadamente necesitábamos y eventualmente volveríamos a algún tipo de equilibrio. Dejaré a Winslow, Charlie se calmará sobre Caitlin y Marty, y seguiremos adelante con nuestras vidas juntos. Fue un hermoso sueño. Apostaría todo al amor infinito de Charlie por mí, su sensatez, su disposición a resolver las cosas. Nunca imaginé que acabaría con nuestra relación, pero eso es exactamente lo que hizo. Y esta vez, no tenía un plan de respaldo. Cuando Charlie me envió ese video de Winslow y yo, casi pierdo mi almuerzo. Fue tan repugnante. ¿Charlie se rió de mí? ¿Estaba llorando? La vergüenza duró unos minutos y luego la ira se apoderó de mí. ¿Cómo se atreve Charlie a tirarme a Winslow a la cara? ¿Cómo se atreve a amenazarme con divorciarme por esto? ¿No sabía él la terrible experiencia que había pasado para mantenernos juntos? ¿Qué tan difícil fue encontrar una manera de perdonar su engaño sin comprometerme? Oh, Dios mío, ¿solo porque dejé entrar a ese asqueroso bastardo dentro de mí? ¿Solo porque Charlie tenía un video y yo no? ¿Cómo diablos pudo ocupar un alto cargo? Me sentí como si estuviera ardiendo de ira. Y para empeorar las cosas, Charlie ni siquiera se había dignado quedarse en casa para que yo pudiera gritarle, amenazarlo, atacarlo, llorarle, hacer que me amara. Esa primera noche, rompí algunas cosas. Ok, rompí muchas cosas, incluida la mayoría de nuestros platos, cristalería, cuadros enmarcados y un paraguas. Y luego, siendo yo, limpié todo. Estoy seguro de que hay muchas personas que pueden perderse por completo en una rabia destructiva y luego desplomarse en el sofá y comerse una pinta de Ben & Jerry's. Yo no soy una de ellas. Lo único que no hice fue tocar su ropa. Ya habíamos pasado el punto en el que unos pocos pares de pantalones que desaparecían podían equilibrar la balanza. Mi voz racional susurró que nos había desequilibrado, pero lo ahogué, lo enterré bajo varias toneladas de rabia y autojustificación, oriné en la tumba y prendí fuego al cementerio. Luego le envié a Charlie un montón de mensajes de texto enojados y llamadas telefónicas. Entonces me emborraché. Luego envié algunos mensajes telefónicos más que sentimentales que enojados. Luego me fui a la cama. La semana siguiente fue un infierno en vida. Me sentí como el niño más feo de Siberia, y extraño a Charlie. Era como una enfermedad física. Me dolía la piel por su toque. Se me apretó el estómago. Me sentí vacía por dentro, tan vacía como su costado de la cama. Mi pecho se sentía vacío, hueco. Sentí como si el viento me estuviera arrastrando. Charlie no respondió a mis mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Facebook e Instagram me borró de mis amigos en Instagram, Facebook y Snapchat. Consideré espiarlo en su oficina, pero su edificio tenía varias entradas para que pudiera esquivarme fácilmente. Llamé a su mamá, que estaba claramente tranquila, y a su papá, que ni siquiera se molestó en contestar el teléfono. Entonces me golpeó. Había conocido a varios de sus amigos a lo largo de los años, pero nunca me había molestado en obtener su información de contacto. Como si necesitara otro recordatorio de lo distraída esposa que era. Recordé el silencio de Charlie en los días en que le había tirado los pantalones y mi horror se intensificó. Este tipo podría enseñarles a mis padres una lección de castigo. No había nada peor que me diera la espalda. Siempre había sido el más fríamente calculador de los dos, pero después de Winslow, Charlie me puso en una posición incómoda con algunas incisiones quirúrgicas, se cortó cuidadosamente de mi vida. El día después de que se fue, volví a casa del trabajo y encontré que faltaban sus pertenencias. Una semana después, un alguacil apareció en mi puerta con un sobre de Manila en la mano. Charlie quería llevarse la mitad de nuestros ahorros conjuntos y algunas cosas del apartamento. Mantendríamos nuestras cuentas de jubilación, y él se ofreció a dejarme quedarme con todos los muebles. Fue un trato justo, tal vez incluso generoso.
Es el tipo de trato que uno hace cuando quiere hacer las cosas rápidamente. Estaba furiosa. Volví con sus padres, pero no llegué a ninguna parte. Charlie habló con mis padres, y ellos tampoco me ayudaron. Mi papá dijo que estaba decepcionado de mí, y mi mamá estaba llorando. Me preguntaba si estaban tratando de encontrar una manera de enviarme a mi habitación y privarme del postre. No tenía suficiente dinero para contratar a un buen abogado, pero hice todo lo posible para retrasar la espera hasta el último minuto para responder a su petición de divorcio, exigiendo audiencias, exigiendo asesoramiento. No pude detener el proceso, pero lo ralenticé. Todo lo que quería, le dije a su abogado, era contacto. Una oportunidad para hablar. Dijo que después de 2 meses de dilación, obtuve lo que quería. Charlie me escribió una carta. Querida Ashley, usó mi nombre completo. Estoy tratando de hacer esto de la manera más fácil. Todavía te amo. Creo que siempre lo haré. Pero no puedo borrar los recuerdos de verte con Winslow. E incluso si pudiera, no puedo pasar los próximos 50 o 60 años preguntándome cuándo, no si, te enojaré de nuevo. Y ciertamente no puedo vivir con miedo de lo que harás para tu próxima venganza. En 2 años, has pasado de destruir mis pantalones a destruir mi fe en ti. Me estremezco al pensar en lo que podrías destruir a continuación. Traté de ser suave en este tema. Les dije a nuestras 2 familias que hiciste algo que destruyó irreparablemente nuestro matrimonio. Aunque estoy seguro de que podrían haber llenado los espacios en blanco, no lo hice por ellos. Tampoco le mostré el video a nadie. Es más, ni siquiera me molesté en ver la última después de ver una. No necesitaba ver nada más. Así que aquí va. Firma los papeles. Si no firmas, desenterraré ambos videos y les haré saber a nuestra familia y amigos exactamente qué causó la ruptura de nuestro matrimonio. Y mi explicación estará bien ilustrada y partamos misericordiosamente. Reconstruamos nuestras vidas. Déjame ir, Charlie. Probablemente debería haberme dado cuenta de muchas cosas de esto, pero principalmente de que Charlie nunca llegó a ver mi último día con Winslow. Me sonrojé al pensar en él viéndolo y sentí una extraña sensación de alivio de que no hubiera visto lo peor. Claro, no me gustaba la idea de que mis padres, suegros, amigos y compañeros de trabajo me vieran dando vueltas en la cama con Winslow, pero sabía que podía superarlo. La parte más difícil sería Charlie. Bastaba con que me hubiera visto con Winslow, pero verlo el último día fue una humillación a la que era poco probable que sobreviviera. Y luego estaba Charlie amenazándome. Este era el hombre que me dejaba destruir su armario, que había dado tanto de sí mismo para ayudar a mi carrera, que había hecho mi mundo mucho más grande. Sabía que estaba diciendo la verdad cuando dijo que me amaba, pero también estaba diciendo la verdad cuando dijo que me destruiría si continuaba luchando por el divorcio. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era una táctica, una broma o una negociación. Charlie iba a dejarme. Iba a estar solo, más solo que nunca, aunque solo fuera porque ahora sabía lo que significaba no estar solo. Sentí que algo se desmoronaba dentro de mí, como si estuviera explotando o encogiéndome dentro de mí, como si el vacío finalmente me estuviera comiendo entero. Le escribí de vuelta. Querido Charlie, ganas si prometes destruir las cintas de video, firmaré Love Juras. Su respuesta fue breve. Ashley, te prometo un Charlie. Firmé los papeles. Unos meses después, nos divorciamos. Epílogo del próximo capítulo. Una vez que acepté lo inevitable, el divorcio fue fácil. Charlie me dejó quedarme con el apartamento, la mitad del dinero y la mayoría de los muebles. Al menos lo que quedó después de mi rabieta. Terminé mudándome con Mickey Collins a un bonito apartamento ultramoderno en Battery Park City. Estaba cerca del trabajo y el vecindario era hermoso en el espíritu de la carrera de Logan y un futuro utópico. En general, era exactamente como imaginaba que sería Toronto. Y, sin embargo, extrañaba nuestro pequeño y acogedor vecindario. La tienda Sebar en la esquina,
el viejo bar irlandés en la calle de al lado. Sobre todo, extraño a Charlie. Más tarde descubrí que se había mudado con su amigo Aaron en Jackson Heights y luego alquiló su propio apartamento allí. Por un lado fueron Queens, así que claramente gané. Por otro lado, a veces imaginaba a Charlie en Little India, Little Thailand o Little México deambulando por tiendas de curry, estizaris y mercados al aire libre en increíbles aventuras sin mí. Y fue entonces cuando me di cuenta de que había perdido. Corrí al trabajo, corrí adentro tan pronto como se abrieron las puertas y me quedé allí hasta que los limpiadores me acompañaron a salir. Me dije a mí mismo que llegué temprano porque ahora estaba a 15 minutos a pie del trabajo, y me fui tarde porque no había mucha vida nocturna en Battery Park City. Mentirme a mí mismo era más fácil que admitir que había hecho del trabajo mi vida porque había arruinado mi vida real. Winslow había estado tratando de salir conmigo durante meses, pero fue fácil para mí convencerlo de que no lo hiciera. Le dije que no quería arruinar el caso de divorcio, que no estaba lista, que el trabajo me había deprimido, que estaba deprimida. Todas las excusas estándar y él siendo Winslow, asentía con la cabeza, decía que sí, eso es razonable y me miraba con ojos de cachorro haciéndome saber lo que quería. Después de 6 de nuestras comidas de la tarde juntos, los ojos de cachorro no tuvieron ningún efecto en mí. Marty Huble todavía llegaba a las horas felices a las 3 aceitunas. Parecía normal, pero había una sensación de tristeza en ella. Quizás se debió en parte al hecho de que sin Charlie para hacerle compañía, se vio obligada a socializar con el resto de las esposas trofeo de Aquamist. A veces ella me miraba y yo podía ver algo en sus ojos. Ira, lástima. Espero que haya sido ira. Un año después del divorcio, Winslow se fue de vacaciones. Cuando regresó un mes después, no pudo encontrarse con mi mirada, ni con la mirada de nadie. Entonces Marty dejó de aparecer en reuniones sociales los jueves. Por lo que escuché, rompieron unos meses después de que Winslow Light apareciera en la oficina. Empecé a salir de nuevo. Mickey finalmente se recompuso y declaró que yo iba a empezar mi vida de nuevo o que ella iba a buscar una nueva compañera de cuarto que, entre comillas, no encendiera las luces cada vez que abriera la boca. Mickey sabe usar las palabras. Fuimos a algunos conciertos juntos, Arctic Monkeys en Webster Hall, Gogo Bordello en una institución en Bushwick antes de terminar en un concierto de We Were Promised Cheps en el centro de Brooklyn. Debería haber sabido lo que pasaría después. Nos prometieron que las mochilas propulsoras no eran tan populares. Pero aún así me tomó por sorpresa. Me encontré con él en la zona de fumadores. Estaba tan sorprendida que tropecé y salpicé cerveza en mi camiseta. No le presté atención. Cuando me vio, sus cejas se levantaron. Creo que él también se sorprendió. Durante un rato nos miramos, esperando a ver qué diría el otro. Finalmente interrumpí. Tregua, dije. Él sonrió. Tregua. Limpié uno de los bancos. Las toallas sanitarias caben fácilmente en mi bolso y son las mejores amigas de una niña. Mientras tanto, él miraba con una media sonrisa en el rostro. Le lancé una mirada falsa. ¿Te gusta eso, verdad? La sonrisa se difuminó incluso un poco demasiado. ¿Vas a tomar la acera también? ¿El culo? Él se rió entre dientes. Entonces, ¿te vas a sentar o qué? Dije. Lo estoy decidiendo por ahora. ¿Es seguro? Le devolví la sonrisa. Sin gérmenes. Intercambiamos algunas frases. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que haces? ¿Lo oíste? Sonrió extrañamente cuando mencioné que Winslow se desinfló y Marty se fue. Hice una nota mental para preguntarle al respecto más tarde. De vez en cuando, algún hipster se nos acercaba y nos sentábamos en un banco para que nuestros pies casi se tocaran. Los centímetros que nos separaban me estaban matando. Sentí que podía sentir el calor de su rodilla en mi piel. Después de un tiempo, nos quedamos sin cosas con las que ponernos al día.
2 años de diferencia habían sido demasiado llenos y demasiado vacíos. Por mi parte, absorbí ese tiempo con largas horas de trabajo y agotadoras horas de terapia. Para Charlie, fueron visitas y exploraciones llenas de restaurantes, bodegas y, sí, lo siento, tiendas en las reinas más profundas y oscuras que decían que no había fechas, o al menos que no había fechas importantes. Finalmente, me lanzó una mirada que significaba que era hora de arrancar la curita. ¿Por qué lo hiciste, As? Preguntó en voz baja, mi corazón latía más rápido cuando lo escuché decir mi nombre. Cientos, tal vez miles de personas me habían llamado ceniza en mi vida, pero nadie podía hacerme sentir lo que sentía. Cuando esa pequeña palabra salió de su boca, me sonrojé. Probablemente puedas adivinar, dije, mirándome las manos. Estaba enojado y asustado. Eras todo para mí y te necesitaba y me lo estabas dando. Y entonces un día me di cuenta de que eras dándome tanto y no te estaba dando ni de cerca. Su rostro se oscureció. Pensaste que me estabas privando y decidiste cambiar. No creo que eso tenga sentido. Suspiré. Sabía que estaba desequilibrada. Estábamos desequilibrados. Equilibrio. Sus ojos brillaban de humor y por un momento recordé otras noches, otros conciertos, me atravesó un dolor tan intenso que me quedé helado. Entonces, ¿por qué no trataste de equilibrarnos? Él preguntó. Habría tenido sentido, ¿no? Traté de devolverle la sonrisa, pero estoy seguro de que fracasé. Eso es exactamente lo que debería haber hecho, pero una vez que me di cuenta de que te había fallado, comencé a ver peligro por todas partes. Pronto me convencí de que encontrarías un trato mejor, de que ya habías encontrado un trato mejor. ¿Un trato mejor? Él resopló. Entonces, ¿alguna vez te diste cuenta de que no te estaba engañando? Sí, fue la primera semana de terapia y luego me di cuenta de por qué no podíamos lidiar con mis celos. Lancé una mirada de muerte a la chica gótica que miraba fijamente a nuestro banco y ella rebotó hacia un lado. Lo que sea que me dijiste en ese entonces, Caitlin tenía novio. Caitlin tenía novia. Caitlin era un androide. Fuera lo que fuera, no te iba a creer. Estaba tan segura de que tenía razón, tan segura de que no podía haber otra respuesta. Habría ignorado todo lo que dijiste. Parecía impresionado. Y lo lograste en una semana de terapia. Sonreí, sin gracia. Me llevó 3 meses descifrar esa parte. Todavía estoy tratando de descubrir cómo llegaron las cosas tan lejos en primer lugar, por qué me saboteé a mí mismo tan completamente, ¿y qué se te ocurrió? Sonreí. Bueno, han pasado 2 años desde el divorcio, miles de dólares en terapia, y esto es a lo que he llegado. Definitivamente estaba en mi pequeño mundo, siendo increíblemente egoísta y incendiando mi matrimonio. Resoplé. ¿Qué demonios? Eso es un comienzo. Él no le devolvió la sonrisa. ¿Pero por qué Winslow? Oh, eso es fácil. Apoyé la espalda contra la pared. Winslow era un bromista. Era fácil de convencer, fácil de controlar, y no había forma de que me delatara. Sobre todo, lo elegí porque era horrible. Sabía que no había forma en el mundo de que pudiera enamorarme de él. Le di a Charlie otra sonrisa tambaleante. Y me habría salido con la mía si no fuera por ustedes, malditos niños. Él me respondió con una sonrisa tambaleante. Sabes, de ninguna manera podría haberme quedado contigo. No después de esto. Sí, tu carta lo dejó claro. Olí el humo del cigarrillo entre las nubes de Mango Vap. Alguien estaba fumando en la zona de fumadores. Me preguntaba si algún hipster al azar llamaría al portero. No entiendo eso. Nunca me respondiste en Winslow. No puedo vivir con eso. Voy a tener que equilibrar la balanza. ¿Equilibrar la balanza? ¿Quién dice que no? Parecía pensativo.
Aproximadamente un año después de nuestro divorcio, me junté con Winnie. Tenía algo de tiempo libre y aprendí de todo. Todos sus pequeños demonios, los dejé sobre la mesa. Él sonrió. La cuestión es que su autoestima se construyó como un castillo de naipes con los favores de sus padres. Los escándalos que callaron, los eventos que orquestaron. Me tomó alrededor de una hora para que todo se derrumbara. Eso es. Me sentí decepcionado. Winslow había ayudado a destruir nuestro matrimonio y acaba de hablar con Stern. Charlie se encogió de hombros. También le di un video de él y tú juntos, déjelo verse a sí mismo en acción, déjelo escucharlo hablar de mí. Creo que lo he convencido a medias de que es gay. Me reí entre dientes, sonaba casi real esta vez. Eso explica mucho sobre lo que le sucedió. Se confundió. Es como si se hubiera convertido en un fantasma que acecha en la oficina. La zona de fumadores se vació. Aparentemente la banda iba a continuar con su actuación. Se lo merecía. La cara de Charlie estaba fría como una piedra. También le di a Winslow otro video. Sentí un dolor en el intestino. No el último día. Él me miró fijamente. Prometí que lo destruiría sin mirar. Cumplo mis promesas. Me sonrojé y el dolor de estómago se intensificó. No fue difícil adivinar a qué se refería. Después de todo, había una entre nosotros que no cumplió sus promesas. A través de las paredes del área de fumadores, escuché el sonido de los tambores. La banda estaba empezando a tocar. Entonces, ¿qué fue ese segundo video? Fuimos yo y alguien más. Y antes de que preguntes, no te diré quién fue. Basta con decir que estoy bastante seguro de que fue Winslow quien lo arruinó. No fue difícil adivinar quién era la pareja de Charlie. Maldita sea, Marty. Sentí que la ira estallaba dentro de mí, pero la reprimí. ¿Qué derecho tenía a estar enojado? Yo había abandonado el matrimonio y él se había marchado con el maldito Marty. Literalmente. Respiré estremeciéndome, junté las manos. Había dicho que no veía a nadie más, lo que significaba que probablemente todo lo que tenía con Marty había terminado. Esperaba que así fuera. Un bajo sonó a través de la pared, la batería pesada, pesada. ¿Pero por qué no me castigaste? Pregunté. Después de todo, yo fui quien te traicionó. Charlie sonrió. Sí, pero Winnie fue la que se aprovechó de una mala situación. Me lanzó una mirada aguda. Además, ¿quién dice que no te castigué? Puse los ojos en blanco. Vamos, Charlie, podrías haber destrozado mi vida, despedirme, arruinar mi relación con mis padres, destruir todas mis amistades. Podrías haberme convertido en leproso, pero en cambio les diste a mis padres tu versión de los hechos, me entregaste un acuerdo de divorcio justo y, por lo que puedo decir, nunca dijiste ni una palabra más al respecto. Él no respondió. Durante mucho tiempo. Escuché la batería y el bajo cuando la canción llegó a su fin. ¿Cómo castigas a alguien que amas? ¿Cómo decides lo que es justo? Equilibrado. Cruzó las piernas y miró fijamente a la pared por un segundo. Su rostro estaba pensativo mientras trataba de encontrar las palabras perfectas. Extrañé esa mirada. Vi el video. El del quinto día. Vi lo malo que fue para ti, pero aún así lo superaste. Miré mis manos, eran como un borrón. Pensé que debería. Mi voz se quebró para equilibrarse. Volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa era oscura. No llegó a sus ojos. Sabes, tuve un poco de venganza después de todo. Me congelé. No has visto el último día, ¿verdad? Maldita sea, Ashley, te lo prometí. Me sonrojé. Nunca lo había escuchado tan enojado. Entonces, ¿qué? ¿Qué hiciste? Una nueva canción comenzó a sonar.
Escuché el bajo. El comienzo. Me miró como decidiendo si decir las palabras. Finalmente, cuadró los hombros. Ese último día, vi el video alrededor de las 11 de la mañana. Sí. Y te llamé a las 6:30 de esa noche. No lo entiendo. Las cámaras estaban cableadas para que cuando se activaran, recibiera una notificación en mi teléfono. Ese último día, la notificación llegó a las 5:15. Llegó la comprensión. Entonces, ¿el último día pudiste parar? Sí. Tenía unas 6 horas para detenerlo. 6 horas en las que pensé en llamarte y dejarte ir. Pensé en lo lejos que llegarías para castigarme. Pensé en el castigo que merecía y me dejaste seguir adelante. Sentí mi cara enrojecida durante 6 horas. La canción estaba en pleno apogeo. Casi podía oír las palabras. El cantante de acento escocés estaba rompiendo la pared. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Estabas actuando como una loca, Ashley, no podía castigarte por estar loca. Sus ojos se endurecieron de nuevo. Estaban tan oscuros, tan fríos. Pero eso no significa que no pueda dejar que te castigues a ti mismo. Me estremecí con el dedo sucio de Winslow, dejándolo caer al suelo, rascándome la piel una y otra vez. Charlie podría haber detenido todo esto con una llamada telefónica, pero no lo hizo, decidió que necesitaba ser castigado y no pude cumplir con su solicitud. Me sentí de mal humor. Estaba enojado, muy enojado y algo impresionado. Al final, la admiración tomó el relevo de la ira. La venganza de Charlie fue exactamente lo que yo habría hecho. Me dejó atraparme, castigarme, humillarme y le dio todo lo que necesitaba para sacarme de su vida. Fue malvado y brillante, perfectamente equilibrado y ejecutado por el estado de Florida. El cantante gritó las palabras. De repente reconozco la canción. Silenciosas vocecitas. Lo había escuchado con él tantas veces. Pequeñas voces silenciosas se arrastran en mi cabeza. Soy joven de nuevo, 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 soy joven de nuevo. ¿He malcriado a mi marido? Al mirar su rostro, pude ver las emociones ocultas. No estaba realmente orgulloso de lo que había hecho, pero tampoco estaba orgulloso. Él no se arrepintió de nada y me di cuenta de que no tenía que hacerlo. Estaba jugando al juego de la venganza. Él lo jugó mejor. Pequeños monstruos silenciosos se me meten en la cabeza. Me voy a enamorar de ti. 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 Me preguntaba a dónde iríamos después. ¿Lo vería una última vez? ¿Nos haríamos amigos, amigos con beneficios? ¿Casarte de nuevo y comprar una valla blanca en los suburbios? ¿Convertirse en asesinos internacionales y derrocar gobiernos? Sabía una cosa. Lo que fuera que hiciera a continuación, quería hacerlo con Charlie. Quería hacer todo con él y si tenía algo que decir al respecto, él sabría que quería hacerlo todo conmigo. Pero primero me di cuenta de que teníamos un concierto que ver. Afortunadamente Charlie tenía otras ideas. Agarra tu abrigo. Él me gruñó. Nos vamos. Sonreí. Quizás mi historia tendría un final feliz después de todo. El fin. Gracias por mirar, espero que lo hayan disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.